Ah, bueno, también. Listo, muchachos, ahora sí estamos grabando. Entonces, estábamos analizando pues todo el paso a paso de lo que nos dice el documento para poder entenderlo. Y aquí nos está diciendo que entonces por un espacio y en orden descendente. En caso de haber dos etnias con el mismo conteo, o sea, si aquí quedaron dos etnias con el 3, entonces a estas mismas dos etnias el conteo se van a imprimir, pero ahora es en orden alfabético ascendente, de mayor a menor, y el otro es de menor a mayor, o ascendente de la A a la Z, en caso de que hayan dos etnias con el mismo conteo. Listo, hasta ahí entendido. Aquí en el ejemplo, entonces, nos están diciendo, en la entrada hay estos datos. En este caso solamente hay uno. Y la salida esperada es 330. Este 330, si nosotros miramos lo que nos estaban diciendo acá, ¿cuántos aspirantes continúan el proceso de selección? ¿Ustedes creen que este 330 es el proceso de los que continúan el proceso de selección de todas las ciudades o solamente de una ciudad seleccionada? Solamente la de MeToo. Yo pensaría que solamente la de MeToo, según la información que dan. Correcto, según la información que se nos está brindando. Porque si no, yo voy a colocar todos los que pasaron. ¿Cuántos aspirantes continúan el proceso de selección? ¿Qué dice Juan José? ¿Es el de todos los que pasaron? Total, todos los que pasaron acumulados. Los que continúan. Ah, chicos, entonces, ¿solo los de MeToo o todos? Todos los que continúan de MeToo, por ejemplo. ¿Qué nos quiere decir entonces eso? Que tendríamos que hacer una doble validación, mirándolo desde este punto. Que pasen y que estén en MeToo. Acá tenemos 1, 2, 3. Este 12.964 es que, chicos, Dime. Ese es el ingreso salario mínimo de MeToo, de toda la lista de MeToo. Ese es el salario más bajo que hay dentro de la lista. correcto. Ahora vemos este que es el máximo y este que es el promedio. Este es el máximo y este es el promedio. Entonces acá este nos debe decir que, eso quiere decir que es el salario más alto. Y esto es el promedio de esos salarios que están ahí. Después nos dice, gitano 120, palenquero 98, raizal 47, afrodescendiente 35, indígena 30. Y vea que están separados por un espacio. Estos quieren decir que ¿qué? Que son 120 gitanos que pasaron de todos los que habían. De todos los que aprobaron de toda la lista. O también es solo de los que están en MeToo, que son gitanos y pasaron. Uno de MeToo. Perfecto, correcto. Eso, yo por qué les hago ese tipo de preguntas y por qué soy reiterativo, porque yo quiero que ustedes mismos entiendan la lógica de cómo es que uno debe sacar el código, cómo uno filtra esta información de las entradas y las salidas para poder saber cómo hacer ese código. Acá, entonces, tengan en cuenta que hay múltiples entradas en una misma línea, no incluye los mensajes en los inputs, esto es lo mismo que hemos venido hablando.
Aquí está el archivo que se llama PY5, reto 5 PY, y este es algo nuevo. El archivo data CSV, que es el que nosotros vamos a leer, debe encontrarse en la misma carpeta donde se encuentra el archivo del reto 5 y debe leerse usando la ruta relativa. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de una ruta relativa y una ruta absoluta, como sus mismos nombres nos lo están diciendo, es algo así. En la absoluta yo voy a decir C, dos puntos, slash, documentos, slash, reto 5.py. Esa es toda la ruta completa de su computador. Pero resulta que hay unos que no le llaman documentos, sino que tienen el computador en otro idioma o tienen en otra carpeta, escritorio. Entonces, como todos van a ser distintos cuando lo suban, el servidor no se va a llamar así en sus archivos que tiene internos. Entonces, para él, cuando uno va a trabajar, solo puede colocar reto 5.py, porque va a tomar solo esta última parte. Él llega y esta primera parte que está acá, viene, la pone aquí y la reemplaza por el valor donde esté en el servidor. Entonces el servidor se va a llamar, digamos, C, dos puntos, no sé, Fedora, Linux, Codegrey, reto 5. Entonces él ya toda esta parte se la va a agregar solita y va a dejar el archivo del que está ahí. Entonces, cuando nosotros pongamos el reto 5, lo va a meter en esa carpetica y por eso nos dicen, coloquen este archivito, data, como ruta relativa. Entonces va a quedar el archivo del que está trabajando más el archivo que ya él tiene allá guardadito, porque ya este archivito lo tienen allá dentro del servidor. Por eso es que nos la piden de esta manera. Listo. O sea que inicialmente ese archivo, el archivo que ellos nos entregan en el Codegrey, En el reto cuando uno lo descarga. ajá, ¿dónde lo descarga uno entonces? Usted lo descarga del servidor. Cuando usted se Ajá. mete en donde está el reto 5, usted descarga el archivo del reto o este documento, pues el que estoy Ujú. leyendo, el Sí, de Word, y debajito está el de ahí está, Data, claro. ahí ¿Eso lo está guarda ese. uno dónde? Cuando ya usted le vaya a decir arriba para subirlo, solo va a subir el archivo del reto, Ujú. porque mira que ya le estás dando descargar. Eso quiere decir que él ya lo tiene allá en el servidor. Ok. Entonces no hay que subirlo, solo hay que subir un solo archivo, que es el reto 5. Pero cuando uno lo descarga del reto, lo descarga uno lo descarga normalmente a cualquier carpeta, a la que Sí, inicialmente habíamos creado, que era ficheros y eso, que creamos el sí, por ejemplo. ejemplo, mira que yo aquí tengo que es donde vengo trabajando los retos. Ujú. Entonces yo aquí tengo el reto 5. Ya. Aquí está el data, ahí está el archivo. Entonces vea que aquí Ujú. está todo ese archivo. Ok. Cuando yo vaya a trabajar, como yo voy a coger todo esto, es la ruta absoluta. Y la Absoluto. relativa es solamente el data. Listo. Perfecto. Y ahí lo tomaría. Dale. Perfecto. Listo. Entonces hasta ahí hemos entendido bien el tema. Duan, Sí, dime. podría compartir algo para que también lo tengan de pronto claro para los que no entienden lo del archivo, el data. ¿Qué sería? O sea, la forma como yo lo trabajé de pronto en el computador y cómo lo subí al CodeGrade. Dale, tranquilo. Bueno, para compartir pantalla. Veas ahí compartir pantalla. Ok, ya.
Ya están viendo mi pantalla. No, recuerda que le das compartir pantalla, toda la pantalla. Ajá, ya. Ahora sí. Ahora sí está cargando. Bueno, ok. Bueno, miren, este archivo no es el propio reto, sino es otro archivo en el que comienzo a trabajar para probar errores. Y si se dan cuenta, aquí el archivo yo lo abro desde mi computador, en donde tengo guardado el archivo data. ¿Ok? Este de aquí sí es el reto 5 completo. Y para poderlo subir y que lo lean que lo lea el servidor de CodeGrade, nada más lleva este nombre. Correcto. Entonces, para que tengan eso pendiente de cuando lo vayan a hacer. Entonces, para que vean ustedes de pronto la diferencia. Muchísimas gracias, Jorge. Jorge. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, como sabemos, ahorita lo primero que nos dijeron es que va a haber un input, ¿cierto? Oh, por Dios. Laura Pérez. Tengo una pregunta, Duan. Sí, dime. Esto, yo para el reto número 3 no me ha llevado mucho tiempo, entonces estoy realizándolo. Rápida la pregunta. Cambié la lógica que venía trabajando con los otros retos, intenté manejar un diccionario, pero el code Grace no me está como que corriendo entero el algoritmo y me dice que no hay salidas esperadas. Entonces, la pregunta es, ¿alguien manejó diccionarios? De pronto sea eso que no me está dejando correr la lógica del programa y tengo algún error, aunque en Visual Code yo puedo imprimir normalmente los valores y las salidas esperadas las puedo obtener. Pues yo el diccionario lo utilicé, pero para el 4. En el Para 3 no. 4. Ya Puedes entiendo. utilizar vectores paralelos. Listo. Una cosa es que en el code Grace, primero si pongo print para pedir valores, me dice que esas son las salidas esperadas, las toma como las salidas esperadas, pero pues da error, ¿sí? Y si quito esos print, el Visual Code no me deja correr el programa porque me dice que, bueno, que la variable que No existe. no existe y eso, sí. No Bueno, sé lo si que debes de hacer es colocar el print, sí, pero solamente, entre comillas, vacío, vacío. sin nada, sin pedirle nada. Listo, momento, muy bien. Así, porque esa es la única forma de que usted le pida al sistema, el CodeGrade ya sabe cuáles son los datos que tiene que ingresar en cada línea sin pedírselos, y ahí sí le da. Ese fue el primer error que cometimos casi todos en el reto 1. Listo. Listo, muy bien, muchas gracias. Voy a ir poniéndole escuadra para ir terminando el reto 3 que ya me cogió la noche. Listo, cualquier cosa, de todas maneras, miras ahí en los videos anteriores o nos escribe por acá en el chat del WhatsApp también, que ahí los muchachos están pendientes. Listo, men, gracias. No, Listo. Entonces veíamos que incluso aquí lo voy a hacer en este momento, esa primera parte. Nos estaban pidiendo que ingresáramos una ciudad o una capital y que fuera un input. Y le vamos a decir así, vacío. Así es como lo tienes que hacer para el reto 3 también. Ya el sistema va a entrar algo y ese algo nos lo va a guardar acá. listo, listo. Ya. Después de que nosotros tenemos ese input, él decía que debíamos de interactuar o leer la información que nosotros estábamos trabajando en el archivo que nos subieron, que nos están entregando. Disculpa, Iván, en el reto 3 la entrada es separada por comas. Sí, señor. Entonces, en esa parte, cuando le colocan, ya el compañero, yo sé que él ya lo ha manejado con lo de los splits. Los coloca y que por comas para que las vaya separando y él vaya obteniendo y los va guardando. Listo.
Entonces aquí nos va a entrar un dato. Y después de que nos va a entrar un dato, nosotros podemos decir que queremos leer un archivo. Y yo ese leer un archivo lo puedo hacer como si fuera una función. Porque imagínense leyendo el archivo y haciendo todo de una vez ahí. Leer un archivo. Listo. Si yo voy a leer un archivo, recordemos que el profesor nos decía que si vamos a trabajar con CSV, debemos de hacer una importación de una librería que se llama CSV. Entonces ya con esto podemos trabajar internamente sobre sobre las funciones que ya nos trae la librería. Entonces, nosotros vamos a tener un archivo. Ese archivo, como nos mostraba ahorita el compañero Jorge, le vamos a decir, vamos a abrirlo y lo que vamos a abrir se lo vamos a guardar a esa variable que acabamos de llamar archivo. Nosotros le podemos colocar la ruta absoluta o de una vez, porque sabemos que ese archivo data está ahí mismo donde yo estoy, donde yo guarde este archivo, guardar como. Lo estoy guardando en esta carpeta que se llama asesorías. Y en esta carpeta de asesorías también está el archivo data. Le voy a decir guardar. También está el data. Entonces, como está aquí mismo, él va a ser capaz de leérmelo sin ningún problema. Yo le puedo decir entonces, Python, asesorías, reto 1, estamos en la misma carpeta, le voy a decir que por favor, entonces escribamos solamente la ruta relativa, data, CSV, porque así es como se llama el archivo. Nosotros podemos abrirlo dependiendo de un modo. Nosotros en este momento, ¿ustedes cómo creen? ¿Debe ser en R o en W? En read, en R, ¿Por qué creen que es con R? porque simplemente se necesita, pues, como acceder a los datos, pero no modificarlos. Correcto. Si nosotros fuéramos a modificar el archivo o algo, le colocamos W. Entonces, como solo lo vamos a ir a leer y no vamos a modificar nada de esos archivos que están allá dentro del mismo archivo, solo le colocamos R para leerlo. Y por recomendación, nosotros le mandamos el encoding. Este es para nosotros decirle en qué lenguaje, en qué sistema nosotros lo vamos a trabajar. Y el UTF-8 es el de nosotros, habla hispana, con letras, con tildes, con ciertos caracteres que en otros no tienen. Listo, ahí acabamos de leer, de darle una ruta para abrirla. Entonces ahora nosotros necesitamos decirle, no sé, una variable que se llame, digamos, registro. Duván, aquí en la línea 3, cuando nos está apareciendo como el error ese en azulito, no quiere decir que donde la palabra que dice archivo debes colocar, en vez de leer un archivo, debes colocar allá definir archivo. O abajo en la línea 4 deberías colocar leer un archivo. No te entiendo. En la línea 3 dice definir leer un archivo. Abro paréntesis. Paréntesis. Y abajo dice, estás definiendo ya lo que vas a abrir en la cuarta línea que dice archivo. Sí. Esa corrección que aparece
¿Qué quiere decir? No quiere decir que arriba, en la línea 13 debes colocar o solamente la palabra archivo, o sea, la línea 3 no debe coincidir con la palabra de la línea 4. No necesariamente. Esto de acá es el nombre que yo le quiero poner al programa. En este caso le voy a poner entonces solamente leer documento. Ajá. Y lo voy a llamar así, leer documento. Y ya. Ok. Ahí no tendríamos pues mucho, no tiene nada que ver pues como este nombre con esto de acá. Ok. Es el nombre que yo le estoy colocando. Hay gente que le puede llamar automóvil, otra gente le puede llamar carro, pero es un medio de transporte, tiene llantas, tiene las puertas, entonces las características y las cosas que pueda tener adentro, no necesariamente los carros tienen que ser igual por dentro todos, Listo. pero lo podemos llamar de diferentes maneras. Dale. Listo, mira. Listo. Bueno, entonces después vamos a tener nosotros un registro. Y ese registro, por ejemplo, no sé, vamos a decirle que el archivo CSV, que es con lo que nosotros vamos a trabajar, vaya y me lo lea. Y ¿cuál es ese archivo que yo quiero leer con CSV? El que se llama archivo. ¿Qué pasa con esto? Con esto estoy abriendo el archivo. Y con esto lo voy a leer. Y estoy utilizando de una vez, porque de pronto nosotros antes lo leíamos y hacíamos un for, y en ese for íbamos agregando cada una de esas variables de la columna a cierta información. Mientras que con este, yo ya le estoy diciendo, vaya, utilíceme esta, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? Como una función. La función read para la palabra CSV. Y le mando un parámetro, que es este archivo, que este archivo es este nombre, el documento. Entonces, cuando él va y lo lee, él ya de una vez internamente hace todos los for que tenga que hacer, los separa por columnas, él sabe que las columnas están separadas por comas, entonces cada archivo que va leyendo lo va haciendo. Si hay un salto de línea, él ya de una vez lo toma y lo hace, él ya hace todo de una vez. Entonces, en una sola línea estamos haciendo lo que antes hacíamos en 8 o 9 líneas. Ya. Podemos decir que en el ejercicio, lo primero, imprimir cuántos aspirantes continúan en el proceso de selección. Y imprimimos esto y miramos a ver qué tal va y así vamos mejorando cada cosa. Esto sabemos que ya lo acabamos de hacer porque ya le colocamos el input. Ahora vamos a imprimir cuántos de esos continúan con el proceso. Entonces voy a colocar personas que aprobaron. Pues ojalá la variable sea más cortica, pero es para que podamos entender. En este momento es como para poder entender el ejercicio. En este momento vamos a colocar que han pasado 0 personas. Y recuerdan que este archivo, o si no lo recuerdan o de pronto no lo sabían, el archivo data, aquí en la primer fila están los encabezados. Entonces nosotros esta no la debemos tener en cuenta. La primera línea. Sino que de ahí para abajo. Porque si nosotros, por ejemplo, dijéramos que en el campo, en la columna, aquí está, va a coger la información, le digo en datos, y le digo que me lo pase el texto en columnas y que me lo coloque por comas, tan, y finalizar. Esto que acabo de hacer es lo mismo que está haciendo allá el archivo csv.read para leerlo y separarlos por columnas y ya dejarlos guardados. Esto que acabamos de hacer es lo mismo que acabo de hacer allá. Entonces, si yo le digo eso que no hay que necesito... hacerlo en la base de datos. O sea, eso no hay que hacerlo, eso no hay que modificarlo. No, nosotros no. Pero el archivo, el programa, con esta
línea de código, al abrir el archivo y leerlo de esta manera, acaba de hacer prácticamente esto que acabamos de hacer así. Ok, listo. Si yo le digo columna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Yo necesito que en la columna 7 me diga si es un 0 o es un 1. Y se supone que aquí, ¿qué hay? Un texto. Continúa. Continúa. Entonces ahí va a haber un error. Entonces nosotros no lo debemos de tener en cuenta. ¿Cómo podríamos decirle entonces nosotros al programa cuando vayamos a leer que este no lo cuente? Le decimos que arranque en la fila, en vez de ser la fila 1, que arranque desde la fila 2 a leer la información. Pero si nosotros recordamos, cuando nosotros hacemos un ciclo, los ciclos empiezan ¿desde qué número? ¿Desde 1 o desde 0? Desde 0. Desde 0. Entonces la fila 0 es donde va a estar la columna, donde va a estar la línea 1. La línea 1, donde va a estar los encabezados. Y es igual a 1. A 0, a 0, a 0. Ajá, En este caso sería 0 porque recordemos que en Python, cuando él arranca desde 0. Ya. Listo. Yo puedo llamar entonces línea o fila de encabezados. Y a la línea de encabezados yo le voy a colocar para yo saber cuáles son. Entonces son nombre, apellido, ciudad, era el ID. ID zona. ID zona, ¿cierto? Sí. ID de la zona. Ya siguen los originales, los de la etnia. El estrato. Ingresos. Y si continúa o no continúa. Entonces, si nosotros vamos a mirar, esta es la 0, esta es la 1. Y ahí si fuéramos a mirar hacia abajo, esta sería la 0, después seguiría la 1, después la 2, la 3. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, que arranquemos la I desde 0. ¿Cierto? Sí. Entonces, hagamos un ciclo for a ver, ¿cómo se los puedo? Podemos trabajarlo como siempre ha sido, desde I hasta el rango, hasta que yo quiera, o puedo iterar directamente en el registro. Nosotros a este registro lo podemos decir, bueno, yo quiero que por cada fila en el registro, hágame lo siguiente. O sea, él va a arrancar la fila en 0 hasta el número de registros que hayan. Después, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, hasta que llegue a la última fila de ese registro. Hasta ahí, ¿se comprendió? Sí, sí. Listo. Entonces, si nosotros con esto ya estamos garantizando que vamos a recorrer todas las filas de esa donde tenemos los registros guardados. Entonces, ahora sí, sí, y es mayor a 0, hágame algo. ¿Cierto? Y si no, ¿qué necesitaría yo? Que la I sea igual a 1, para que cuando él entre por primera vez, él entra y es mayor a 0. No, entonces póngamelo en 1. Y ya se salta
la línea de la columna, de la fila de los encabezados. Esto lo pongo de esta manera porque puede ser que más adelante lleguemos a necesitar recorrer otra vez la fila en cada registro y la I ya se haya incrementado o le haya pasado algo, entonces para que él pueda identificar. O si la borramos otra vez de cero, cuando vaya a arrancar, vuelva y la pueda volver a subir de I. Listo. Entonces, si ya estamos en la primera línea, ¿nosotros qué necesitamos hacer? Preguntar por quién. ¿Quién tiene el registro si sabemos si la persona continúa o no continúa con el proceso? Esta. Entonces vamos a hacer otro if, vamos a preguntarle. Listo, sí. En la fila, en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la posición 7 es igual a 1 o a 0. Chicos, A uno, creo, ¿no? a 1. ¿Por qué 1? Porque son los que continuaron. El documento no lo dijo. Que los que continuaban si continuaban, ay, se me perdió. Acá. 1 si el aspirante continúa. Y nosotros necesitamos contar los aspirantes que continúen. En este momento, de todos, como lo estamos haciendo. Porque es lo que si uno fuera a mirar el ejercicio, aquí nos están diciendo, en el momento, imprima cuántos aspirantes continúan el proceso de selección, en este momento. Porque estamos aprendiendo, es la lógica de cómo lo vamos a hacer. Entonces nosotros necesitamos guardar esa información de cuántas personas aprobaron, que es el que está acá. Yo le voy a decir que a la variable que aprobaron, más igual, súmemele 1. Y si nosotros queremos ver si eso sí está funcionando, entonces recordemos que nosotros le damos aquí para mirar a ver qué es lo que tiene el for. Entonces va después de este acá. Aquí. Le decimos print, imprímame, aprobaron. ¿Cuántos aprobaron? La variable que se llama personas que aprobaron. Guardamos y miremos a ver qué tal. F5 para que arranque a correr. Selecciono Python. Aquí, entonces, cuando arranque, él se queda aquí en espera. ¿Por qué se queda en espera? Que está esperando que nosotros le ingresemos una ciudad. En el momento llevamos lo que nos están pidiendo. Entonces, nos están pidiendo que entremos MeToo. Aquí le doy F11 para que pueda brincar. MeToo, ahí está. Enter. F11, él va a entrar a leer el documento. Entra. Archivo, todavía no vale nada. Él va y busca el archivo. No está en el... Villa de user, Villa, desktop, asesorías, reto 1. El archivo no existe en el directorio.
Efectivamente, no está ahí. Entonces, ¿dónde lo guardé yo? Archivo, guardar como. Bueno, y si no nos da así, entonces le voy a decir al de data. Data. Me voy a llevar el archivo de data para la carpeta donde está acá. Y le digo pegar. Listo. Ya en este momento, si yo le todos los archivos, ahora sí me lo está mostrando. Aquí ya está el archivo data. Ahora sí nos debe dar, porque no estaba ahí en la carpeta. Voy a borrarlo. CLS F5 Python. Aquí tenemos mi to. Le digo F11, Enter, leer documento, entra. Él va a decir, listo, Open, va y lo abre. Ahora sí abrió porque sí estaba dentro de esa misma carpeta. A registro le va a asignar lo que está en el archivo y con la forma de leerlo con CSV. Lectura. Porque no me da. Sí, sí, estamos trabajando con la librería, está importada. Colócale sin mode, solamente R, Juan, a ver. Mode igual, quíteselo, dale R apenas. ¿Cómo me dijiste, perdón? Línea 4, a ver si funciona, quítale el mode igual, déjale R, solamente el parámetro, R, entre comillas. No, porque no le estoy diciendo el modo de apertura. Yo lo hago así y me funciona. Bueno, Bueno, miremos a ver. Aún si ponerle el modo de lectura te lo lee. Sí, porque por defecto es lectura. ¿Por qué? ese SSB no es el nombre del archivo, ese es CSV. No es el nombre del archivo o no. Que CSV no es un atributo, está diciendo. Oh, lectura, ve, porque no me quiere dar. Archivo en el modo como está, ahí lo debería estar tomando. Está utilizando el io.wrapper, el modo lectura, encoding el UTF-8, las está tomando. Los está pasando y a buffering. ¿Será que el archivo quedó mal el script? Mal. Tengo algo. Duan, no es Read, es Reader. Tiene que terminar el registro Reader.
Sí, Raider. No es read. Totalmente. Gracias, muchachos. Reader. R. Le metimos el paisa al Python. Como estaba hablando de que íbamos a hacer una lectura, entonces lo dejé enredado. Sí, Bueno, entonces hasta aquí ya ingresamos valor, ya leemos, abrimos el archivo y nos lo lee. Ya no lo acabo de leer, ya no lo acabo de convertir. Él ya tiene un objeto interno de CSV con todos los parámetros y valores internos. Le digo la fila. Esta la estamos creando, aunque todavía no hemos utilizado nada. Estamos haciéndolas como para que sepamos qué hay en cada una de las cabeceras de la primera fila. Aquí, en la fila, hasta los registros. Entonces, en esta primera, cuando le acabé de dar F11, vea lo que nos está diciendo. Está en la 0, nombre. En la 1, apellido, ciudad, ID, etnia, estrato. Y aquí en los registros están todos los datos que hay en el archivo. Entonces, en la primera va a coger lo que es con el 0, con el nombre. Entonces nosotros podemos empezar a jugar con cada una de este tipo de cosas que vayamos a utilizar. En la primera fila, va a ir a coger el nombre, el apellido, la ciudad, el ID, la etnia, el estrato, el ingreso socioeconómico y si pasaron o no pasaron. Y lo va a tener ahí guardadito en esta variable llamada fila. Listo. Nos está guardando las columnas. Entonces, ¿eso es mayor a 0? No, entonces se sale. Y nos incrementa un 1. ¡Pum! Vuelve y pasa. En el segundo registro, ¿qué hay? O en el primer registro, pues que sería la segunda fila, el primer registro. Están en el 0 dice Megan, en el segundo Swasson, o sea que este es el nombre, apellido, ciudad, la ID de la zona, la etnia, el estrato, lo que ingreso. gana, el ingreso, y esta persona no continúa. Entonces, esto está diciendo que es mayor a 0. En esta ocasión ya sí es mayor a 0. Entonces entra. La fila en la posición 7 nos va a traer 0, que fue lo que acabamos de ver. Es un 0. ¿0 es igual a 1? No. Entonces no hay una persona que aprobó. Vuelve y entra. Y ya lo está haciendo con el segundo registro. Entra. Vemos que en el segundo registro también es un 0. Es 4, 5, 6. Tanto no pasaron. Yo creo que en la base de datos, las primeras filas son bastante ceros, son de no aprobado, parece. Sí, hay bastantes que no han pasado. Bueno, entonces le voy a poner un punto de interrupción acá y le voy a dar F5 o le digo aquí continuar con F10 para que pase al otro F5 para continuar hasta el otro punto de interrupción. ¿El qué va a hacer? Él hace todos eso hasta que llega al último, que en este caso el último es este, Jeffrey, estrato 4 y no continúa. Si nos vamos para acá y le decimos personas que continuaron, que aprobaron, 0. ¿Por qué? Si hay personas que aprobaron.
Porque él debería hacer la transformación sola. Ve, esta vez sí. Estaba cogiendo la posición, estaba cogiéndolo como un número. Y el que nos está devolviendo, un string. Entonces por eso era que no los estaba tomando. Ahora este valor que está trayendo acá, lo está comparando con el que está acá. Y string con string lo está comparando y son iguales. Entonces ahí sí puede sumar los que aprobaron. Y si yo le digo acá las personas que aprobaron, y nos dice que de esos registros, 1275 continuaron. Vamos a mirar el archivo de acá. Pero ese es general. Correcto, es general. Entonces, ¿qué pasa? Si yo solo hago lo que aquí me están diciendo, imprimir cuántos aspirantes continúan el proceso de selección, eso lo acabo de hacer. ¿Y qué pasa? Yo llego y miro, bueno, ya esto lo cumplí. Entonces voy a mirar la salida esperada. ¡Ay, 330! Aquí algo pasa. Tengo más. Entonces yo ya debo de hacer otra validación más. Yo estoy diciendo que son igual a 1. ¿Y qué más debo decirle yo? Chicos, ¿qué más creen que debo decirle? Y fila 02 que sea igual a mi tú. La fila en la columna 0, 1, 2. En la columna 2 sea igual a mi tú no. Aquí ya nosotros tenemos que decirle a la que nosotros nos ingresaron por acá. La ciudad. En este caso es mi tú. Entonces, guardamos. Corremos. Mi tú. ¿Qué pasó? Los errores de... Y si no, le hacemos otro if adentro. A ver qué pasó. Mi tú. Leer documento. Él entra. Entró. Pam. Y los tiene. Registro. Entra. Bueno, démosle F5. Y si ves, y ahorita salió un error. Nos quiere molestar. Entonces aquí ya que nos dice que ya logró verificar que fuera fila con 1 y ciudad que fuera la que nos acabaron de ingresar y nos está diciendo que 330. Entonces si le decimos F11, él imprime. ¿Y qué nos está imprimiendo? Aprobaron 330. O sea que en este momento ya tenemos la primer salida esperada. Y es solo imprimir esto. Porque si imprimimos la primera parte, nos sale error. Lo hicimos así porque necesitábamos saber qué era lo que nos estaba imprimiendo. Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? Bien, bien, bien. ¿Entendimos la lógica? Claro. Listo. Entonces, ¿ya ustedes qué creen que se debe de hacer? Como todavía ya imprimir el mínimo, máximo y promedio. Entonces nosotros vamos a decir, vaya, búsqueme el valor mínimo
de los que ya quedaron ahí ingresados. Vaya, búsqueme el máximo. Y después yo le puedo decir el promedio de los ingresos. Entonces, cada vez que él entre, yo le voy a decir que vaya sumando. Yo puedo colocar una variable que se llame suma de, de ingresos y que sea lo que ya tenía más, así, suma de ingresos, más igual lo que ya traía más el valor de lo que hay en la fila, en la columna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la 6. Esto que nos aparece en amarillito es porque quiere decir o que no se ha definido antes o que no se está utilizando para nada esta variable dentro de esto, porque aquí ni siquiera la estamos imprimiendo. Entonces uno, por buena lógica de programación o por buenas prácticas de programación, uno lo que la puede definir arriba como 0. Y mire que ya aquí ya se quitó el blanco, estaba de color blanco y se puso de color azulito. Y cuando yo ya diga por acá con el print, que nos imprima suma de los ingresos, tengo acá, y ya esto al final me va a dar la información de todo lo que se sumaron acá. Entonces vamos solo por el ejercicio a mirar qué nos está arrojando el Codegray así. ¿Qué le pasa a esto que cuando lo voy a leer así no me lo está leyendo en la primera, me lo lee en la segunda? Ni tú. Ah, ya sé por qué. Porque no estamos dándole close, no estamos cerrando el archivo, queda abierto. Sí, queda abierto. Entonces sacámoslo con F5 para poder ir paso a paso, ir mirándolo para que cuando nos lo cierre, ahí sí se cierra del todo el archivo. Porque si no queda cargado en memoria todo el tiempo. Entonces, me too, enter. Lee el documento. Aquí nos está diciendo que no podemos hacer una operación de enteros con string. Entonces, ¿qué nos hace falta aquí, muchachos? Una conversión. ¿Cómo? In. Una conversión. Vamos a convertir A enteros. los valores que nos están trayendo de allá a enteros. Lograron identificar por qué salía ese error, porque ahí mismo nos lo está mostrando en el sistema que no es capaz de convertirlo. Y eso es lo que tenemos que aprender a leer, los errores. Entra, lo lee, entra, hace esto. Tan. Si supiéramos que los primeros entran, lo dejaríamos, pero ninguno, pues. Bueno, démosle F5. Él lo que va a hacer es, hizo todas estas y se baja. Suma del ingreso fue sumando cada uno de los ingresos que están acá. Y cuando me imprima, me va a imprimir la suma de todos ellos. Entonces, mire que aquí yo ya puedo empezar a jugar. Esta es la suma. Entonces, ¿yo cómo puedo sacar el promedio de los ingresos? Dividido el total de aprobado. Dividido el número de aprobados. Entonces, yo voy a sacar aquí algo que se llame, vea, eso se lo voy a contar de anécdota. Voy a colocarlo acá. Promedio es igual
a la suma de los ingresos dividido las personas que aprobaron, ¿cierto? Ajá. Siempre y cuando sea diferente de 0. Listo. Eso también se lo podemos colocar como un validador antes de. Esto se los digo como anécdota porque me pasó en lógica de programación 3 en la universidad. Estaba en un examen. Esto lo hacía así, con lo de los ciclos, una cosa, y el resultado final me daba el esperado. Pero el profesor me colocó todo el punto malo. ¿Por qué? Porque es que el promedio lo está haciendo dentro del for. Entonces él entra y hace el primer promedio, y hace el segundo promedio, y hace el tercer promedio, y lo hace n veces las veces que esté el software trabajando el número de registros de las personas que ingresaron. Y eso es consumo de memoria y de recursos del equipo. Y eso hace que se vea defectuoso más adelante, un desbordamiento de memoria, algún ciclo que se quede infinito y entonces con algo así, ¡pum!, puede explotar. Ah, que es que da lo mismo. De malas. Tienes que aprender que la lógica debe de ser limpia, debe de ser como es. Entonces, ¿cómo se hace? Después de que yo ya tengo las personas que se aprobaron y que tengo el número, el valor total de las sumas, y fuera del for, me doy cuenta que está fuera del for, recuerden, aquí le damos clic y queda el promedio acá por fuera. Aquí este promedio, y ahora sí, coge el valor de todo lo que se sumó, más todas las personas que aprobaron, y ahora este promedio, yo lo voy a imprimir. Vamos a hacerlo aquí al ladito para que veamos los dos valores. Y eso se los traigo a colación para que ustedes también lo tengan en su vida. Que por una cosita así de pequeña puede estar en una entrevista de trabajo el ingreso o no ingreso a usted a esa empresa. Y tú entra, lee el archivo, personas que ingresaron, entra, hace las validaciones y empieza a hacerlo. Pasa todo eso. Aquí está el promedio. Aquí tenemos la suma de ese promedio. Ya vemos que era el número de personas y este es el promedio del valor. Cuando yo vaya a imprimir aquí, va a imprimir el número de personas, la suma y me va a imprimir el promedio. Entonces, si le damos F11, nos imprime esto. Y ven que esto está imprimiendo muy largo, con un montón de ceros. Si nosotros vamos a mirar aquí, 15, 58, 487. 15, 58, 487. Y todo este montón de ceros. Nosotros acá, cuando lo vamos a imprimir, ¿se acuerdan lo que el profesor nos explicaba de lo de los decimales? ¿Alguien recuerda cómo se llama eso? Para sacar el formateo. Chicos. No. No me acuerdo. Juan José. Duan, F. Entre F entre villa, entre corchete y al final del formateo le colocar punto, promedio 2 puntos, punto 2F. Entre corchete. Démenme un momentico, yo les recuerdo entonces para que lo vamos haciendo entonces. Está la F, que ese es el que nos va a decir que hay un formateo dentro de lo que yo vaya a escribir acá, ¿cierto? Y nosotros acá le colocamos entre estas llavecitas algo. Promedio. Entonces aquí vamos a colocar la variable que se llama promedio. 2 puntos, punto. 2 para puntos. Formateo. Ahí mismo entre las llaves. 2 puntos, punto 2F. Ah, bueno, no, pero espérate, que antes de eso.
Nosotros con esto que estamos acá diciendo es que le vamos a decir al computador que nos imprima el promedio es igual a, y yo con esta F le estoy diciendo que lo que esté dentro de llaves no me lo tome como texto, sino que vaya y coja el valor correspondiente a la variable que haya estado por acá arriba antes. Entonces él me lo está trayendo acá. Si yo lo imprimo así, me va a mostrar el promedio es igual a esto. O también yo lo podía escribir como hicimos ahorita. El promedio es igual a, y le colocaba la coma. Estos dos son lo mismo, porque yo estoy colocando el texto y la variable. El texto y la variable. Pero esta, aquí está dentro de las comas, porque yo puedo seguir trabajando. Y la suma es, abro y cierro, y aquí puedo meter suma de ingresos. Y el total de aprobados son, y puedo meter otro que sea, ¿cómo se llama? Personas que aprobaron. Personas que aprobaron. Entonces miren que con uno solo, con una sola F al principio, yo puedo colocar dentro de mi texto llaves y colocarles variables. Listo. Hasta ahí es entendido esa parte. Ahora, ¿qué pasa? Yo a este promedio le puedo decir, con 2 puntos, vea, a esta información que usted tiene adentro, hágamele algo. Entonces, yo necesito que punto 2, le estoy diciendo que es decimales y tómeme solo los primeros 2 decimales que hay en el promedio. Guardamos, le decimos F5, porque si le doy play, recordemos que como queda abierto, no es capaz de correrlo sin cerrarlo. Listo. Entonces, F11 para arrancar. Escribimos MeToo. F11. Entramos. Aquí va a empezar a leerlo. Entra, hace lo de los encabezados. Hace el recorrido por todo lo que hay. Saca el promedio. Aquí nos está diciendo las personas que aprobaron. Aquí nos va a imprimir el promedio largote. Y aquí nos va a imprimir. Ay, no lo imprimió bien. E.2F. 2F. Me faltó la F. Una bobadita, nada más. Formato de 2 decimales. Porque lo que hizo con el punto 2 es que coge solamente el primer valor y de ahí en adelante todo se lo tira en decimales. Entonces lo convierte, le cambia la base. Lo coloca en una potencia mucho más alta. Por eso esa E por ahí arriba. ¿Cierto, Alex? El matemático. El profe matemático. Ah, ya no está. No. Ah, se nos fue, qué pecado. Bueno. Listo, entonces aquí ya empieza a hacerlo, F5, para que se nos brinque hasta el otro punto. Personas que aprobaron, el promedio, no lo imprime, y después nos está imprimiendo el promedio con 2 decimales. 1558, 487.01. Ya tenemos esta. Podemos decir entonces, porque la idea es como también nos dijo el asesor, que mucho cuidado, que
que no fuéramos a explicar pues todo el ejercicio completo, sino que la lógica para que cada quien la fuera haciendo, podemos decirle, listo, entonces, nosotros estamos sumando, estamos teniendo los que aprobaron. Nosotros podemos crear una lista de ingresos. Donde yo le voy a decir que me lo agregue y que me agregue ¿qué? ¿Qué creen que me debe agregar ahí? Filas, posición 6. Y una vez que me lo convierta, me convierta esto a enteros, él me los va a hacer. ¿Y qué estoy haciendo yo aquí? Estoy creando una lista con todos esos valores. Y yo ya le puedo decir max para el máximo, min para el mínimo. Y yo ya después, cuando guardo esa información del máximo y el mínimo, lo imprimo. Ahí ya estaría cumpliendo con el máximo y con el mínimo y con los promedios. El núcleo familiar, de los aspirantes que continuaron, el promedio se debe imprimir formateado en 2 cifras. O sea que con esto que acabamos de decir, esto, más ya después, yo al decirle por fuera, que me saque el máximo de la lista de ingreso y todo lo otro que yo tenga que llenarle de los parámetros acá de la información, él ya me va a guardar esto y yo a esto lo puedo colocar como máximo ingreso máximo es igual a el número máximo de esa lista. Y lo mismo puedo hacer con el ingreso mínimo. Entonces, cuando es con el ingreso mínimo, le coloco mínimo y le paso la lista de todos esos ingresos. Y ya este ingreso lo coloco en donde lo vaya a imprimir. Ah, que es acá. Bueno, entonces coma. O bueno, puedo colocarlos como lo estábamos imprimiendo ahorita. Con el format. Ah, no, perdón. Ese es igual, vas acá. Entonces nosotros le estábamos mandando que nos imprima el promedio. Entonces también le estamos diciendo que le imprima el mínimo y el máximo. Entonces, pues aquí le voy a decir mínimo. Le paso pues la variable. Ingreso mínimo, ingreso máximo. Y cuando vaya a imprimir, me va a imprimir estas 3 de acá. Y ya después sigue la igual, como venía todo lo de los retos anteriores. Ya él va, verifica cuántos gitanos hay. Entonces yo esto lo puedo guardar en un diccionario. Etnias. Entonces a la etnia, aquí, si nosotros vamos a mirar las etnias que nos están ingresando en el archivo, sin reconocimiento, están entrando en texto. Entonces, eso quiere decir que nuestra clave, en este caso, va a ser sin reconocimiento. Cero. La otra, colocamos afro, ta. Cero.
Y así agrego todas las que yo necesite, todas las etnias, y a cada una le voy a dar un valor. ¿Yo qué voy a hacer? Cada vez que yo haga este registro que estoy haciendo, estoy mirando que si están aquí, le voy a decir que si lo que está en el campo 0, 1, 2, 3, 4, fila en el argumento 4 es igual, vaya y me la busque a una de estas que están aquí. Si hay algún key que sea igual al dato que me está entrando, súmemele 1. Entonces él va a ir sumando, sumando, sumando. Cuando termine, esto va a quedar aquí así, por ejemplo. Va a quedar sin reconocimiento, quedó con 0. Afrodescendiente queda con 35. Y Juan, digamos, disculpe, señor. ¿me puede hacer el favor de repetir lo de las etnias, la lista que está creando? Listo. Cuando nosotros llamamos lista a algo, es porque le ponemos entre paréntesis. Hola, 2, Sí. 3. Cuando lo llamemos con las llaves, es porque es un vector. O también porque es un vector de vectores que se le llama matriz. ¿Cierto? Y a esta última, que trae estas llavecitas, se le llama diccionario. Entonces el diccionario trae así, trae un key, que es una llave, y aquí trae un valor. Otro key, otra clave y otro valor. Así es como se van agregando. Entonces, en este caso, yo fui a mirar el archivo porque yo veo que aquí la información me la están pasando sin reconocimiento, en texto. Entonces, ¿yo qué le debo de pasar acá para encontrarlo? El valor así en texto. ¿Se acuerdan que en el 4 nos decían que se pasaba era 1? O pasaban 2 si era afrodescendiente, o 3 si era tal otro. Entonces, si es 1, eso quiere decir ya el sistema sabe que eso es afrodescendiente, que es sin reconocimiento. Entonces, cuando yo le mande a preguntar dentro de esta lista, búsqueme la que tenga la clave que se llame 1 y aumentémele 1. O si la clave se llama es sin reconocimiento, entonces yo le estoy pasando algo, vaya búsqueme ese sin reconocimiento y súmemele 1. Ya al final, entonces yo estaba diciendo, listo, ya hicimos aquí el recorrido. Tun, 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 tun. Y al final, cuando yo ya voy a mirar, esto va a quedar con un valor 0, este queda con 35, el raizal 47. Ah, bueno, pues entonces pongámoslo en desorden. Una que tenga más bajito, 30. 30, que es el indígena. Digamos que ya tenemos todos los datos, ¿cierto? Entonces yo ya lo que voy a decirle es que me haga un stip para que vaya y mire cuáles y me los organice dependiendo de inicialmente por el número. Entonces vaya y organícenmelos por número. Y después, si hay algunos que estén iguales, vaya organícemelos por orden alfabético. Yo los puedo colocar con el reverse para que de pronto me los organice de menor a mayor o de mayor a menor, dependiendo como yo quiera pues jugar con las cosas. Y ya después los imprimo acá al final, uno por uno, y ya,
Eso fue todo. Ahí lograríamos nosotros hacer eso así. Para que el video no quede pues así como que, que nos vayan a decir que no, que lo hicimos todo igualito, entonces... Ok, bueno, sí. Solamente desea ahora hacerlo, a terminarlo. Sí, ya es como ponernos a hacerlo. Por ejemplo, yo por acá tengo... Duan, Duan, Dime. el profesor te está escribiendo en el WhatsApp. Ay, ya qué habrá pasado. Listo, chicos. Entonces, vea, yo por aquí tengo una forma de ordenar los valores. Entonces yo los estoy ordenando por ítem. Y le estoy diciendo que por el ítem, por cada ítem en la columna 1. Esa es una forma de uno ordenarlos. Hay otro que es así. Yo Yo estoy una pregunta tengo. Dime. Yo estaba organizando en el reto número 3. Hay una parte que dice que dice mostrar el contenido de las etnias que aplicaron de mayor a menor. Como me puse a hacerlo con ese diccionario, encontré la función reverse y otra ahí. Eso Sí. no tiene nada que ver con el Code para que pueda leer las salidas, porque es que en Visual Code me imprime tal cual como tienen que salir las salidas. Y en el Code no me las analiza así como, no las identifica las salidas. No es necesario. Pero muy raro. Sí. Eso está raro y si te funciona en el Code Gray debe funcionar en Visual Studio Code debe funcionar en Code Gray. Total, debe funcionarle. Vamos a ver por acá, yo veo una cosa. El profesor que le responde por interno. Listo, listo. Listo, voy a dejar de grabar, muchachos. Pero sí quedó claro. Bueno, claro, hasta donde se hizo, sí, pero bueno, falta ahora que no, por ejemplo, yo que estoy un poco fallo, pero sí, yo creo que con la explicación, no, la explicación estuvo súper. Falta No, yo hacer la parte. un poquito confuso en lo de para sacar el total de etnias, cuántos pasaron indígenas, raizal, sí, un poquito ahí con dudas. Es que cómo hacemos para que no quede el ejercicio completo como me escribió el profe. A ver, yo veo por acá. En este reto 3. En el reto 3. Ah, bueno. Mire lo que yo... Esto es otra forma también de hacerlo. Estos son con Usted hizo tuplas. una copia del diccionario para poderlo ordenar y así imprimirlo, ¿sí? Dame un momentico para que esta es otra forma que es mucho más fácil y no se pongan a trabajar entonces con llaves o cosas así. Entonces aquí, ¿yo qué estoy haciendo para el reto 3? Estoy diciendo que sin reconocimiento, le estoy dando el texto y le estoy dando la variable sin reconocimiento. Y estoy guardando la información. Ahí están en tuplas. Por eso están así, esta es una, esta es otra y así. Y cuando yo le estoy diciendo que me la ordene, le estoy diciendo, cójame este vector y organícemelos primero por
la columna 1, que la columna 1 va a ser por los numeritos. Y después vaya, organícemelos por la columna 0, que es los en orden alfabético. Y así me los ordena de una vez de las dos maneras. Esta es otra forma también de decirle Juan, al reto que lo haga. una última pregunta. ¿Cómo hago para que me sume los contadores, por ejemplo, de afrodescendientes, para que me dé el total de afrodescendientes que pasaron? Que te sume el total de... Por ejemplo, al momento de mostrarme la salida, gitano tiene 120, creo que es. Entonces, para que me dé ese total de 120 de gitanos nada más. Listo, lo que yo estaba diciendo ahorita acá. Haces algo, debes de hacer algo, un if o un for, algo en lo que tú vayas a como a basarte, ¿cierto? Entonces, sí, puedes decirle que tienes las etnias sin reconocimiento igual a 0, afrodescendiente igual a 0, indígena igual a 0. Y cuando entre acá, le voy a decir que lo que esté, por ejemplo, voy a crear la variable sin reconocimiento. Lo voy a hacer así a lo coquito, sin reconocimiento. Va a ser igual a y se me fue. Espérate que por acá con el profesor escribiéndome en el WhatsApp me entretuvo. O sea, hace una de baño acá y ya. La del baño y la de la cocina. ¿Juan de pronto sabe si hay más plazo para entregar los retos? ¿O es hasta hoy definitivo? Hasta hoy. Es tanto que el profesor por eso me está escribiendo por acá por el interno para que le ayude con unas cosas del código a unos compañeros con los que no ha podido. Ah, y lo dije. Bueno, entonces, acá lo que íbamos a hacer era, yo puedo hacer una función que vaya y dependiendo si es reconocimiento, súmemele algo. O puedo hacerlos todos de una vez acá. Puedo hacer todas las validaciones, como ustedes deseen. Sí. Lo que hay en la fila, en la posición 0, 1, 2, 3, 4, en la posición 4, es igual a sin reconocimiento. Entonces, ¿yo qué quiero que me le haga cuando pase esto, chicos? Entonces, a la variable sin reconocimiento más igual 1. El C. Ah, no, ¿verdad que es el if? La costumbre. El if es igual a Espérate, ya yo te aviso, todavía no. Afrodescendiente. Entonces a esta yo le voy a decir afrodescendiente más igual 1. Y así me va a ir sumando cada uno. Yo esto lo puedo hacer aquí quemado en el código, aquí mismo, todo de una. Y allí le muestra, así como va, le da, por ejemplo, quiénes pasaron de sin reconocimiento. Sí, porque recuerda que acabamos de hacer aquí dentro de este if. Estamos diciendo que es 1. ¿Esto qué quiere decir? Que fueron aprobados. Y le estamos diciendo la ciudad.
Entonces ya tenemos validado esto. Y dentro de ese, por eso estamos haciendo el otro if acá. Disculpe, ese registro que está en el for, ese registro, ¿dónde lo colocó? ¿O dónde lo inició? ¿Cuál? Este. ¿Registro? Este. Ah, sí, ese. Bueno, esto fue lo que estábamos ahorita al inicio. Esta es la forma como trabajan los for en Python. Esto es algo propio de Python. ¿El qué va a hacer? Yo le estoy creando aquí una variable, se llama fila, o la puedo llamar J, o la puedo llamar camello, como yo quiera colocarle. Pero en este caso yo la voy a llamar fila, porque para mí en el contexto es yo mejor saber qué es una fila, lo que voy a ir recorriendo. Entonces este va a empezar en 0, después en 1, después en 2, en 3 y así. In registro, eso quiere decir que va a recorrer todas las filas que hay en la longitud de los registros, y la variable registro es este de acá, el archivo que yo estoy leyendo. Este archivo me está leyendo toda la información. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos un arreglo data o un arreglo con 20 posiciones. Si yo coloco aquí ese arreglo, va a ir desde 0 hasta 20, hasta el número de registros que hayan dentro de esa variable, dentro de esa matriz, dentro de ese key, dentro de esa... aquí se puede jugar con todo lo que quiera jugar de ponerle. Le pones desde que sea iterable, pues el archivito, esta variable. Yo quiero colocar lista de ingresos, entonces pongo lista de ingresos acá. Entonces el que va a hacer, va a recorrerme todo hasta que termine lista de ingresos. Puedo colocar etnias, entonces él va a entrar y va a hacer un recorrido, pero entonces hay que tener en cuenta cómo organizarlo después acá, porque este tiene 2 campos en cada uno. Eso ya es más avanzado, pero en sí lo que queremos hacer es un ciclo que vaya desde 0 hasta el número de registros que haya en esta variable, que se llama registro. El número de filas que haya hasta que se termine. Y aquí esta yo ya me lo estoy trayendo. ¿Se acuerdan que yo ahorita cuando ponía la mano, el mouse acá arriba, me mostraba los registros separaditos que estaban en esa primera fila? Sí. Y después pasaba a la segunda, y después a la tercera, hasta que llegaba a la última. Aquí ya nosotros lo estamos diciendo que los cuente, y después de que los termine de contar, ya los imprimimos, y listo, solucionamos todo el ejercicio. Pero esos contadores usted lo inicializó acá en Enya, ¿verdad? Son esos. ¿Dónde lo ¿Cómo? inicializó? El contador de sin reconocimiento, ¿dónde lo inicializó? No, es que este todavía no lo he inicializado. Ya. Esto es una forma de hacerlo, todo acá. O la otra es yo decirle, así como estaba mostrando aquí en este otro, yo tengo por acá estrato socioeconómico. Necesito que vaya y me haga esta función. Y esta función va a ir arriba, estrato, viene aquí, estrato, yo le paso algo y ya yo hago los if acá. Y dependiendo de ya yo decido qué hago con eso. O acá, yo ya decido qué hago con eso. Se lo sumo, se lo resto o algo. Y voy creando y sumando y restando aquí la variable. O la puedo dejar así quemada aquí abajo. Y le voy Juan, sumando. ya ahora sí me quedó bien claro, Juan. Gracias. Perfecto, chicos. ¿Listo? Yo creo que es suficiente, ¿no? O hay alguna otra duda. Yo ahora voy a meterme a hacer esa vaina. Incluso con todo lo que acabamos de explicar en este reto, da para hacer el reto 2, 3, 4, 5. Da para hacer todos los retos. Hey, Juan, gracias, ¿viste? Listo, chicos, nos vemos. Me iré a hacer Bien, pues, que pase bien. mi reto 5 para subirlo.
Muchas gracias, oíste, Duban. Bueno, nos vemos. Nos Si alguna vemos. cosa le comparten a los compañeros este link. Y como me hicieron propaganda, denle like y sigan. Esta grabación, ¿esto queda grabado, Duan? Sí, señor, y yo lo subo al canal de YouTube y ahí les pasé el listado. Listo, chao, Laura.